jornada dividida en dos sectores, el más interesante, el que se ha corrido esta mañana, de cuya celebración vamos a ver enseguida un interesante resumen. Después se dio la salida a las 2 de la tarde para cubrir los últimos 71 kilómetros. Comenzamos ya a ver imágenes de lo que ha pasado esta mañana. Este corredor es Thierry Marichal, corredor belga del equipo Lotto, que salió del pelotón justo en el kilómetro 0, nada más iniciarse la etapa, y empezó a coger rápidamente una gran ventaja. Así tenía en el kilómetro 18 3 minutos, en el kilómetro 31 4 minutos, que llegó a ser un poquito más superior en el kilómetro 34, donde estaba la meta volante de Alhama de Murcia, su mayor diferencia con respecto al grupo. Comenzaba inmediatamente después la ascensión al Alto de Espuña, primero de los puertos puntuables de primera categoría del día de hoy, donde, como vemos, todavía comenzaba el belga con una ligera ventaja y empezaba a quedarse gente ya en la cola del pelotón. Corredores que se quedaban descolgados, hombres importantes que perdían contacto casi desde el primer instante con el pelotón principal. Antes se había pasado incluso por la meta volante de Alhama, donde el líder había conseguido un segundo de bonificación. Y antes de él se había impuesto Francesco Arasi, el líder de esa clasificación, que conseguía 2 segundos. Este es José María Jiménez, uno de los primeros en quedarse. Los hombres del Casino, el equipo del líder, el equipo de Alberto Eli, siempre llevaron la iniciativa en el comienzo de la ascensión al Alto de Espuña y fueron marcando un ritmo fortísimo que hacía que poco a poco fuera decreciendo la ventaja del hombre que marchaba por delante. Comenzaba en cualquier caso también a moverse la carrera. En esta cabeza del pelotón había equipos como por ejemplo la 11, el equipo Rosmeri, el equipo de Chiapucci y de Coquiuría, que estaba con muchísimo interés a lo largo de toda la jornada. También el equipo Mercatone, el equipo de Marco Pantani, que desde el principio tomaba la iniciativa. Ahí veíamos el salto de Claudio Chiapucci, el corredor italiano del equipo Rosmeri. Inmediatamente también en la cabeza del pelotón se producían otros movimientos con hombres como Alberto Leaniz Barrutia, el corredor del Orrio del conjunto 11, que inmediatamente iba a llegar a la altura del corredor italiano Claudio Chiapucci. Por detrás un grupo de 4 corredores con Eduardo Hernández del equipo Kelme Costa Blanca, Viroukov, un corredor que será importante y que está siendo importante en esta vuelta, Santi Blanco, y también la presencia del corredor González. Inmediatamente estos hombres eran alcanzados por la cabeza del grupo, en el que los hombres de Mercatone, Fincato y Konichev sobre todo realizaban un fenomenal trabajo en el día de hoy. Ahí veíamos también a Napolitano, vemos a Napolitano, que es el hombre que en este momento se está encabezando el grupo, instante en que iban a dar un acelerón importante para poner resistencia a lo que estaban intentando los 6 hombres que figuraban en cabeza de carrera. Siempre Claudio Chiapucci y Alberto Leaniz Barrutia llevaban fundamentalmente el ritmo de la escapada. Primero iban alcanzado González Blanco, Viroukov y también Eduardo Hernández, e inmediatamente después lo eran también Claudio Chiapucci y Alberto Leaniz Barrutia. Era el movimiento en esta carrera. Vinorukov, el corredor del conjunto Casino, compañero de Alberto Eli, defendiendo siempre, como ven, a la rueda de Alberto Leaniz Barrutia, los intereses del hombre que encabeza vestido de amarillo la clasificación general. Ahí se quedaban en cabeza Vino Kourov y Alberto Leaniz Barrutia, pero después inmediatamente volvían a ser absorbidos por la cabeza de un pelotón en el que los hombres de 11 seguían ocupando las primeras plazas en algunos instantes de la ascensión. Todavía en cabeza se mantenía, aunque ya con una ventaja que iba decreciendo de forma ostensible, el corredor del equipo Lotto, Marichal. Alcanzado Marichal después de coronar el Alto de Espuña era Carmelo Miranda, el corredor del equipo Estepona Brepak, el que iniciaba una de las fugas interesantes que se producían a lo largo de esta jornada. También había abandonos en el transcurso de la etapa. Manolo Beltrán inmediatamente después también salía del pelotón y a su rueda, como no, volvía a hacerlo Vino Kourov, el corredor ruso del equipo Casino, pletórico a lo largo de toda esta vuelta ciclista a Murcia, y también Molinari, que es este hombre que vemos ahora, que encabezaba al término de la etapa de ayer la clasificación de la montaña. Fue el hombre que estuvo fugado en la jornada de ayer. Estos 3 hombres transitaban un poquito detrás de Carmelo Miranda y muy cerca de la cabeza del pelotón. Nunca llegaron a alcanzar a Carmelo Miranda, y el trabajo de los Mercatone en la cabeza del grupo, ya reducido a 22 corredores, pues rápidamente les iba a neutralizar. En este grupo empezaron a faltar hombres importantes como Santos González. En la noche de ayer no pudo dormir en absoluto, tuvo continuos vómitos a lo largo de toda la jornada y hoy pagó
en la extensión a Collado Bermejo, llegando a la línea de meta con más de 15 minutos perdidos con respecto al vencedor de la etapa. Marco Fincato y Dimitrov Konichev hacían el trabajo para Mercatone, neutralizaban primero a Molinari y después hacían lo propio con Vinokourov y con Beltrán. Continuaba por delante Carmelo Miranda. Estamos en la extensión a Collado Bermejo, segunda de las dificultades montañosas de esta etapa del día de hoy. Nunca llegó a tener mucha ventaja Carmelo Miranda. Pantani estaba expectante y a la expectativa en función de lo que iba a pasar, y Alberto Eli, el líder de la clasificación general, siempre a la rueda de su compatriota a lo largo de todas las extensiones que se fueron produciendo en el transcurso de la jornada de hoy. Siempre Alberto Eli, vigilante de Marco Pantani, que era, a decir de todos, el hombre más peligroso. En esta ascensión a Collado Bermejo comenzaba a tener dificultades también Melchor Mauri, el corredor del conjunto 11, mientras que en ese grupo de cabeza todavía se mantenían hombres como Marcus Edberg o como Igor González de Galdeano, al que veíamos. Carmelo Miranda es alcanzado por la cabeza del grupo, Konichev, Fincato y también Marco Pantani, Alberto Eli, Vinokourov, Marcos Edberg, Javier Ochoa, Igor González de Galdeano, Coque Uría también y David García son los hombres que se mantenían en este grupo fundamental. Mauri, que como decíamos perdía contacto y comenzaba a tener auténticos problemas para no perder demasiado tiempo y con la ilusión de todavía poder defender mañana en los 13 kilómetros contra reloj sus opciones en esta vuelta. Mauri definitivamente descolgado, ataca Marco Pantani, se lleva a su rueda al líder Alberto Eli e inmediatamente detrás de ellos sale Vinokourov, el corredor ruso, Alexandre Vinokourov del conjunto Casino, siempre intentando alcanzar a Pantani y Eli, ya en la extensión a Collado al alto del Morrón de Totana, y por detrás se forma un grupo con Carmelo Miranda, Coque Uría y Marcus Edberg. Coque Uría, en un tremendo esfuerzo, va a conseguir enlazar con los tres hombres que le preceden, a muy poquito ya, menos de 2 kilómetros para la conclusión de este primer sector de la última etapa. En cabeza se queda Pantani, junto con el líder Alberto Eli, con Vinokourov, el corredor ruso también del equipo Casino, y con Coque Uría, que consiguió enlazar con ellos. Por detrás van a figurar Carmelo Miranda, ahí vemos a Vinokourov y detrás a Coque Uría, como están haciendo el esfuerzo para enlazar cuando falta poco más de 1000 metros para la conclusión con los dos hombres de cabeza, y ahí en el momento que se produce esa neutralización vamos a ver las órdenes oportunas que Alberto Eli, el hombre que viste de amarillo, líder de la clasificación general, le da a su compañero cuando le ve que llega a su altura y a la de Marco Pantani. Qué magnífica carrera está realizando el corredor ruso, que está defendiendo perfectamente bien todas sus opciones y las opciones de Eli en la general. Dos hombres de Casino, como sucedió por ejemplo en la Vuelta de Valencia con Pascal Chanteri y con Bo Hamburger, en disposición de adjudicarse definitivamente la victoria en esta Vuelta Ciclista a Murcia. Pantani, Eli, Vinokourov, inmediatamente detrás Coque Uría, con un supremo esfuerzo en la parte final de la extensión al Morrón de Totana, va a conseguir enlazar con los tres hombres de cabeza. Había estado trabajando para Claudio Chiappucci en la parte inicial de la carrera, como lo hizo en el día de ayer. Ayer perdió en torno a los 2 minutos el corredor asturiano de Gijón, y por detrás siempre Carmelo Miranda y Marcus Edberg, el corredor burgalés del equipo Estepona Brepap y el suizo del equipo Post Swiss Team. Estamos ya llegando a la línea de meta, acelera Pantani, sufre Coque Uría, detrás de Pantani se van los dos hombres de Casino, vence Pantani, segunda posición para Eli, tercera plaza para Vinokourov. Enseguida llega inmediatamente Coque Uría, con unos metros cedidos simplemente con respecto a los 4 primeros en la línea de llegada. Detrás de estos 4 hacen su entrada Marcus Edberg y Carmelo Miranda. Son los que llegan a continuación a la línea de meta, cediendo algo menos de 20 segundos con respecto a los 4 primeros en la clasificación de este primer sector de esta cuarta penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Murciana, disputada entre Murcia y el Morrón de Totana, con un recorrido de 61 kilómetros. Después llegaban Melchor Mauri, Igor González de Galdeano y el resto de los corredores que se encontraban en los primeros puestos. Antes lo habían hecho Javier Ochoa, también lo había hecho Manolo Beltrán, David García. Y ahí vemos a Marco Pantani, ganador definitivo de este primer sector, primer final en alto en el que el corredor italiano consigue imponer su ley en esta temporada de 1998. El año pasado en Murcia fue un poco su renacimiento para el ciclismo, después de casi 2 años de haber estado retirado por la lesión importante que había sufrido. Las clasificaciones al término de ese primer sector son estas: Pantani ganador, en el mismo tiempo Eli y Vinokourov, a 3 segundos Coque Uría, a 17 segundos
Berg y Carmelo Miranda a unos 40 segundos, Ochoa, Igor González de Galdeano, Beltrán y David García, y a poco más de un minuto Melchor Mauri. Ahora confirmaremos exactamente esos tiempos. En las metas volantes, Arasi con 9 puntos, con 6 Molinari y Blick Levens, con 5 Leoni y con 4 Guerrica Goitia. En la clasificación general de la montaña, Pantani tiene 46 puntos, por 44 Eli, 33 Molinari, 22 Konichev y 20 Carmelo Miranda. Y en cuanto a la clasificación general, en sus 5 primeros puestos, líder sigue Alberto Eli. En la segunda posición, a 9 segundos, se encuentra Marco Pantani, a 12 Alessandro Vinokourov, a 28 Marcus Edberg, a 32 Carmelo Miranda. Otros hombres que han perdido tiempo. Pues encontramos a Igor González de Galdeano en la sexta posición a 57 segundos, a 59 segundos están David García y Manolo Beltrán, a 1:10 se encuentra también el corredor Ochoa del equipo de la 11, a 1:23, y esto tal vez es la referencia más importante, Melchor Mauri, que en la línea de meta perdió 1:08, como ha conseguido además 5 segundos más de bonificación Alberto Eli en el curso de este primer sector, se queda Melchor Mauri a 1:23 en el mismo tiempo que Aimar